Dice que desde luego, desde el principio eso ha sido así y la religión y la guerra han ido de la mano desde el principio. Psicológicamente justificar una guerra a través de la religión es algo que reconforta. Tras haber escrito una serie de volúmenes sobre Roma con bastante éxito, su editor le dijo un día: «Bien, ahora quiero algo más. Ahora quiero un gran libro». A él le tocaba, aparte de la tarea de realizarlo, elegir sobre qué iba a ir ese libro. Hoy aquí tenemos el resultado de esa nueva aventura literaria, que es una novela sobre la historia de la antigua Roma de Steven Saylor. Steven, bienvenido. ¿Cómo decidió o cuál fue la primera idea que tuvo para hacer esta novela histórica sobre Roma? La historia de Roma es una historia de 1000 años de historia de ciudad. Él aceptó el reto, ya que le parecía un tema muy interesante que además nunca había sido contado en formato de novela. La Roma de la era de bronce no era más que un cruce de caminos, un puesto comercial, y en 1000 años consiguió convertirse en una de las mayores ciudades del mundo, que creó uno de los mayores imperios también. Entonces él decidió contar la historia a través de dos familias hasta Julio César. The earliest Roman god that we know of is indeed Fiscinus. Dice que el dios más temprano, más antiguo que se conoce en la época romana es efectivamente el dios Fascinus, que tenía forma de falo flotando en un fuego y traía a la gente sabiduría y les guiaba. Antes de este dios no había ningún dios conocido con forma humana, o sea, creían en dioses que vivían en los ríos, en las montañas, en la naturaleza en general, pero ninguno con forma humana. Hacia el final del libro pierde la forma original que tenía, y esto también lo utiliza él como una metáfora que sirve para explicar la pérdida de la memoria histórica y a la vez la persistencia de la tradición a través de las generaciones. Y por ejemplo, uno de los Poticio, creo recordar, dice una cosa que es sobre Rómulo y Remo: salieron de la nada y no llegarán a nada. Es caprichosa la historia, ¿no? Que has mencionado tú, la decía un personaje que no aprueba la existencia de Rómulo y Remo en la historia. Dice que Rómulo y Remo nacieron pues se criaron en realidad como bandidos, ¿no? Que fueron juntándose con gente de aquella pequeña comunidad en la que vivían, y fueron ganando poder prácticamente como jóvenes mafiosos. Entonces, luego por supuesto Rómulo se convirtió en rey y adquirió un poder legítimo, que era el de rey de Roma y el de fundador de la ciudad, pero a la vez también cometió un crimen muy grande, que fue el de matar a su hermano, y desde luego había mucha gente que no aprobaba esto. O sea, el hecho de reinar y convertir este pequeño lugar de comercio en un imperio, sacrificando la paz. ¿El orgullo confeccionó el Imperio Romano? Los romanos siempre se vieron a sí mismos con una misión de conquistar tierras, y al tener éxito no miraban atrás. También por otro lado siempre les acompañó la religión, y a través de rituales religiosos ellos mismos creían que era la voluntad de Dios que conquistaran estas tierras y que los dioses estaban a favor de ellos. El justificar guerras en la voluntad de Dios se ha hecho desde entonces y se sigue haciendo ahora. Dice que desde luego, desde el principio eso ha sido así y la religión y la guerra han ido de la mano desde el principio. Psicológicamente justificar una guerra a través de la religión es algo que reconforta. ¿Y qué queda de Roma, o de la gran Roma del Imperio en la Europa actual? La arquitectura, que es algo que podemos ver en las grandes ciudades del mundo y está en todas partes, imitaciones de arquitectura romana.
la imagen del Estado, la tendencia a hacer estatuas de grandes líderes y a honrar a líderes con estatuas. Una de las grandes cosas que marcaron la diferencia fueron las carreteras, que siguen las calzadas romanas, de las cuales siguen quedando rastros, y que también explica en gran parte la creación de ese imperio tan grande. O sea, si Alejandro Magno había alguien que decía que si Alejandro Magno hubiese sabido hacer carreteras igual de bien que sabía luchar guerras, hubiese sido él el que hubiese fundado un imperio de ese tamaño. Porque al tener rutas, no solamente libraban guerras y las ganaban, sino que también podían traer de vuelta las riquezas y las ganancias. Entonces, aparte de eso, también están las grandes historias que han fascinado a todo el mundo y que han inspirado al escritor más grande de Inglaterra, que es Shakespeare, así como Antonio Cleopatra,